Bueno, seguimos con la materia cuidados y modelos. Estamos en la carrera de la Escuela de Enfermería del Instituto Amado Olmos. Y el paso a continuación es centrar en lo que es la valoración de enfermería, ¿no? ¿Qué es la valoración? ¿En qué etapa del proceso de enfermería se encuentra? Bueno, en relación a la valoración de enfermería hay que considerar que se encuentra dentro de un proceso, está basado en la aplicación de un método científico. Este método científico es la utilización de este método es lo que nos permite reconocernos a la enfermería como una ciencia, ¿no? Es la herramienta que nos permite abordar a la persona que vamos a atender, que vamos a brindar el cuidado. Y es un método dinámico, flexible, universal, sistemático, interactivo. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos utilizar para cualquier tipo de persona, desde la niñez o desde el embarazo inclusive, hasta el final de la vida, ¿no? En todas las etapas de la vida. Por lo cual va a ser flexible de acuerdo a la etapa de la vida que lo estamos abordando. Es universal, va a ser hacia todo ser humano, sistemático, porque siempre van a ser los mismos pasos de utilización, de abordaje. Es interactivo, porque siempre va a involucrar a dos o más personas, donde tiene que haber una comunicación, un tipo de comunicación para poder completar este proceso. Es continuo, porque no lo hago solamente por única vez a una persona, va a ser de forma continua en diferentes momentos, y está basado en una teoría, que en nuestro caso va a estar basado en la teoría de Virginia Henderson sobre las 14 necesidades. Un minuto, que hay 3 personas más para ingresar. Bien. En relación al proceso de enfermería, entonces al PAE, nos permite brindar un cuidado integral, es un plan centrado en las 14 necesidades y tiene continuidad de los cuidados. ¿Sí? Esto es un poco lo que le estaba introduciendo recién. Además, el PAE, el proceso de atención de enfermería, consta de 5 etapas importantes, todas importantes por igual, ¿no? La primera es la valoración. La primera etapa del proceso de atención de enfermería, y en lo que nos vamos a abordar hoy, a dedicar hoy a ver, es la valoración, que es la recogida, organización de los datos. El segundo paso es el diagnóstico de enfermería, que no es igual que el diagnóstico médico, es un diagnóstico único de nuestra profesión, donde podemos generar una hipótesis de por qué es lo que le está ocurriendo o por qué está alterada esa necesidad que estamos observando. Luego consta de una tercera etapa, que es la planificación. La planificación, vamos a tener que establecer estrategias para prevenir, minimizar o corregir el problema que estamos observando. Luego es la ejecución, donde voy a accionar, luego de lo que planifico voy a generar una acción, determinadas tareas para brindar el cuidado y mejorar esa problemática que estoy observando. Y por último es la evaluación, que es determinar si se han conseguido los objetivos establecidos, si lo que planifiqué, lo que accioné, lo que ejecuté, finalmente mejora esta problemática que yo observo de la persona. Entonces, resumiendo, las etapas del PAE son 5, son valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y evaluación. Hoy nos vamos a detener en la primera etapa, que es la valoración.
Lo que es la valoración es un proceso también, es un proceso organizado, sistemático, y donde tengo que recopilar datos sobre la salud de la persona. Y está basado en el plan, ¿no? En el plan de enfermería, está basado en un plan de cuidados, y sobre todo nosotros lo vamos a abordar basado en las 14 necesidades básicas. No, ¿de qué manera vamos a recolectar y recopilar estos datos? Hay que abordarlos de diferentes aspectos. Primero, que la valoración o la obtención de datos tiene etapas también. Primero va a ser la obtención de datos, luego validar los datos, es decir, comprobar que sean válidos, que sean certeros, organizar esos datos e identificar como un modelo dado, ¿no? Identificarlos en un modelo dado, por ejemplo, el modelo de Virginia Henderson con las 14 necesidades básicas. Bueno, un dato, estamos hablando de datos, que es que obtener datos, que hay que recopilar datos. ¿Qué son datos? Es una información concreta sobre, en este caso, la salud de la persona, ¿no? La persona que nosotros vamos a abordar brindando nuestro cuidado. Es decir, que cada palabra, observación que yo realizo de esa persona es un dato valioso, y donde luego lo tendré que organizar en qué aspecto de las 14 necesidades me va a servir ese dato para poder interpretar, relacionar qué es lo que está pasando con esa persona. Bien, los datos a su vez también pueden ser fisiológicos, se dividen en fisiológicos, sociales, culturales, económicos, subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Es decir, que los datos también se clasifican de acuerdo a estos puntos. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, un dato fisiológico, clasificar un dato fisiológico es, por ejemplo, evaluar su ritmo evacuatorio. Por ejemplo, cómo es la catarsis, cómo es la consistencia, de qué cantidad de veces. Ese es un dato fisiológico, es algo, el ritmo evacuatorio es algo normal, fisiológico, pero que hay que evaluar que su proceso sea normal. Un dato social puede ser, el dato, como ejemplo, es el trabajo, el grupo familiar de la persona, ¿no? Si la persona nos dice, por ejemplo, que está desempleado, ¿sí? Vino a la internación, a la observación, por ejemplo, no se está alimentando bien, y un dato nos dice que está desempleado y que tiene problemas económicos para poder alimentarse, y ese es un dato muy importante y se clasifica como social. Un dato también puede ser cultural, y esto tiene que ver con los hábitos, o el tipo de alimentación, por ejemplo, que sea vegetariano o vegano hoy, ¿no? Es un hábito, es un dato cultural. Datos económicos, tiene que ver con los ingresos, la vivienda, en qué zona vive. Subjetivos. Datos subjetivos pueden ser, un dato subjetivo es lo que yo no puedo medir. Lo subjetivo es cuando yo no puedo saber con certeza cuán real es, no puedo establecer un parámetro de medición. Por ejemplo, el dolor. El dolor es un dato subjetivo. Yo puedo sentir dolor, si bien más adelante vamos a ver que hay métodos para tratar de establecer más finamente cómo es el dolor, qué intenso es, porque el dolor, ¿no? Si hablábamos de dolor, el dolor nos infiere muchas veces, nos está diciendo, nos está dando una alarma de que algo está pasando. Pero a veces el dolor es emocional, es psicológico,
¿sí? Por lo cual es subjetivo, es algo, es una sensación. Dolor, o para decir otra cosa, ansiedad. La ansiedad es un dato subjetivo. Es decir, estoy ansioso. Ansioso, no sé cuán ansioso es, o qué grave puede generar tu ansiedad, o lo que yo percibo como ansiedad. Si bien existen herramientas para poder establecer y medir y fijarlo en un punto donde pueda abordar de la mejor manera, en realidad hay datos puramente subjetivos que por más medidas y escalas que pueda establecer para tratar de identificarlo mejor, no logro completamente conocer cuál es su dimensión, ¿no? Bien, pueden ser subjetivos y lo contrario es objetivo. Un dato puede ser objetivo. Lo objetivo es, lo mido. Tengo un termómetro, acá me dice, tiene 37,7. Ese es un dato objetivo. O mido la presión arterial, tiene 110, 60 milímetros de mercurio. Bueno, ese es un dato objetivo, porque lo puedo medir, puedo establecer con un parámetro exacto de cuánto lo puedo caracterizar bien, ¿no? Se observan, se miden. Los históricos son datos previos, por ejemplo, antecedentes de enfermedades, internaciones previas. Pueden ser datos actuales, no hechos presentes. Por ejemplo, que ingrese la persona a la internación con vómitos, o a la guardia con vómitos. El vómito, el proceso que está sucediendo ahora, es un dato actual, es algo, no es que estuvo con vómitos hace 3 días, no, está ahora con vómitos, ¿sí? Entonces, es un dato actual. También la fuente de recolección de datos que puedo tener es a través, son datos primarios, se llaman así, primarios, de fuente primaria o de fuente secundaria. Fuente primaria es de persona a persona, de enfermero, necesidad de profesional de la salud, a persona que estoy atendiendo, a la persona que estoy brindando mi servicio, la persona directa, al paciente. Es decir, preguntarle, entrevistarlo directamente a él, o realizar un examen físico a él, sería de forma directa, de forma primaria. También puedo recolectar datos de forma secundaria, que es a través del resto del equipo de salud, es decir, a través de historia clínica o a la familia, preguntando al resto del equipo de salud si cómo pasó la noche, cómo estuvo en su guardia, en su noche, si ese sería un ejemplo. Esos son datos secundarios que voy obteniendo, que también son muy valiosos. Bien, y para obtener estos datos existen métodos de recolección. A través de la observación, es decir, yo puedo observar, por ejemplo, a través de una guía de enfermería. Supongamos una guía de enfermería donde estén las 14 necesidades básicas, y yo voy observando cada necesidad y voy apuntando si está alterada o no, o al revés, si está satisfecha o no, ¿sí? ¿Por qué una guía? Porque nos invita a que esté estructurada, que sea planificada, que sea lo más objetiva posible. ¿Sí? A través de la observación, lo que no puedo decir, si me parece que está respirando rápido, no puedo poner eso como recolección de datos. Tengo que decir cuánto estaba respirando, cuánto está respirando en un minuto, por ejemplo, ¿no? Y tienen que ser con fines predeterminados, es decir, voy a evaluar de manera precisa, de acuerdo al diagnóstico médico, que también me ayuda a tener
orientación a qué es lo que tengo que ir a buscar, qué dato tengo que recolectar, o cuál es la prioridad en este momento. Bien, otra manera de recolectar datos es a través de una entrevista. Si una entrevista clínica al paciente, todo profesional de la salud, enfermería mayormente, va a realizar una entrevista clínica que consta de 3 fases, una introductoria, una fase de desarrollo, resumen, cierre. Esto lo vamos a ver más adelante, que entra en la parte de comunicación, pero lo que tenemos que saber es que enfermería va a entrevistar para recolectar datos. Hay datos donde yo puedo observar, inspeccionar, pero hay muchos otros donde necesito preguntar. Y para esto voy a establecer una entrevista. ¿Sí? No es que voy a preguntar, ay, bueno, ¿cómo te fue ayer? Bueno, y al final fuiste al casamiento, entonces necesito datos. La entrevista tiene que ser con aportes, también con fines predeterminados, con donde me brinde aportes, datos importantes para luego poder planificar y establecer un plan de cuidados bien específicos. Y otra forma de recolectar datos muy importante es a través de la exploración física. La exploración física, quizás es la donde por ahí más la reconocemos, es a través de la inspección, es decir, voy a observar a la persona, la palpación, donde realizo varias técnicas de palpación en diferentes lugares del cuerpo, percusión y auscultación, que es la utilización del estetoscopio. Es decir, son 4 formas de técnicas de realizar una exploración física. Bien, estos datos que recolectamos, como decíamos al principio, tienen que estar validados, es decir, tengo que saber que sean certeros, sobre todo si estoy leyendo los datos de la historia clínica, tengo que cerciorarme que sea del mismo paciente que estoy hablando, ¿no? Que estoy pensando, que estoy tratando de abordar, que sean válidos, que no haya diferencia o errores entre lo que estoy leyendo y lo que estoy tratando de interpretar. Organizados, ¿no? Es decir, yo lo puedo organizar por sistemas del cuerpo cefalocaudal, ¿no? De cefalocaudal desde la cabeza hacia los pies, todo yendo por parte o por sistemas, empezando por sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema tegumentario, ¿sí? Un aspecto social, ¿sí? Y agruparlos. Y tengo que documentarlos. Una parte fundamental es que todo esto tengo que registrar, todos los datos que yo recopile se registran. Es decir, los anoto en computadora, los registro manuscrito, como de acuerdo al sistema que tenga el lugar donde yo me desempeñe. ¿Para qué? Porque necesitan, ¿no? Estos datos, procesarlos mentalmente, no solamente recolecto, escribo y nada más. Todo lo que observo escribo, todo lo que veo escribo, todo lo que entrevisté escribo y nada más. No, además hay que poder interpretarlos, hay que analizarlos, hay que diagnosticar, ¿no? Que va a ser la próxima etapa del proceso de atención de enfermería. Estos datos me sirven para relacionarlos, para poder relacionar uno con el otro, para ver si tienen relación e importancia y tienen solución uno con el otro, o no, ¿no? O si esto que le está pasando viene de algo previo, o viene por algo emocional o económico, ¿sí? Es decir, necesito poder interpretar, lo debo interpretar.
Bueno, y para finalizar, acá les va un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de un caso. Un caso de un señor JM. Recuerden que los casos, recuerden que la identidad de la persona siempre se preserva, así que nunca se pone nombre y apellido completo. Vamos a poner siglas o nombres, pero sin apellido. Bueno, en este caso el señor JM, de 78 años, viudo, vive con su hija, ingresa a la guardia por diabetes descompensada, manifiesta no cumplir la dieta por cuestiones económicas, se lo observa delgado, piel seca y con escamas, responde preguntas simples, aunque por momentos tiene un discurso incoherente. Tiene déficit visual por lo que usa anteojos, refiere dolor general, tiene la presión arterial baja y pulso rápido, y la hija manifiesta que desde hace 24 horas presenta incontinencia vesical. Entonces la pregunta con este caso es ¿qué tipos de datos encontramos en relación a este caso? Es un caso corto, sencillo, corto, donde de esto que escribimos, ¿sí? Voy a tratar de discriminar los datos clasificándolos. Datos, no estamos hablando de necesidades. De este mismo caso, además de los datos, podemos establecer las necesidades básicas satisfechas y las no satisfechas, y las alteradas. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tipos de datos encontramos? Entonces, en relación al caso, como un dato fisiológico, nos dice que está delgado, tiene la piel seca, ¿no? Son ejemplos. Hay más, pero puse esa nada más. Sociales, que es jubilado y que está viudo. Culturales, no describe, en realidad no dice nada cultural. Así que cuando no está ese dato, no se pone no describe, no presenta o falta ese dato. Económicos refiere que tiene problemas económicos. Subjetivos también manifiesta que tiene dolor. Objetivo tiene la presión arterial baja y pulso rápido. ¿No? Más adelante, cuando seamos más específicos y ya hayamos visto signos vitales, vamos a poner cuánto tiene de presión arterial, cuánto tiene de pulso. Históricos es que es diabético, es un dato, un antecedente, ¿sí? Entonces, que tenga diabetes es un dato histórico. Y actual es que ahora ya está con incontinencia vesical, ¿sí? Eso sería la clasificación de los datos de acuerdo a este pequeño caso que vimos recién aquí. Bien, este es un